Ya se conecta. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Independientemente de las fechas en las que se han fundado, las circunstancias en las que habían dado origen a las tres universidades tradicionales de nuestro país, la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, entre 1883 y 1885 lo que se estaba debatiendo eran cuáles eran los parámetros en los cuales se debían dictar los estatutos de las propias universidades. ¿Qué significaba eso, los estatutos? Bueno, los estatutos era la normativa a partir de la cual cada universidad se iba a regir, se iba a organizar, se iba a administrar, ¿no? Entonces lo que se debatía en ese momento era bueno, sobre qué base o cuáles iban a ser las estructuras sobre las cuales se iban a las universidades a dictar sus propias normativas, ¿no? Sus propios estatutos. ¿Cuáles iban a ser la integración de los cuerpos directivos? ¿Cuáles iban a ser las atribuciones? O sea, qué es lo que iban a poder hacer y lo que no iban a poder hacer esos cuerpos directivos. ¿Cómo se iban a designar a los profesores? ¿Y cuál iba a ser el origen de los recursos presupuestarios? Digamos, la controversia básicamente, acuérdense ustedes que ya habíamos visto Avellaneda, pero en este momento, entre 1883 y 1885, la gran controversia que está instalada en el sistema universitario era cómo iba a ser la relación entre las universidades y los poderes públicos. Acá Iván Aguirre está pidiendo si alguien le puede pasar el WhatsApp del grupo que no lo tiene. Entonces, la gran controversia que existía en ese momento en el sistema universitario entre 1883 y 1885 era justamente esto. ¿Cuál era la relación entre las universidades y los poderes públicos, no? Se hablaba de autonomía universitaria, pero era como un ideal. ¿A qué le llamamos autonomía universitaria? ¿Alguno sabe a qué hace referencia la palabra autonomía universitaria? La autonomía universitaria hace referencia a que las universidades puedan darse su propio gobierno. Digamos, vieron que nosotros habíamos visto que las universidades, con la ley Avellaneda, digamos, no obstante que proponían una terna de profesores, proponían a sus directivos y todo, absolutamente todo lo designaban desde el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, la autonomía era la posibilidad de que las universidades se democratizaran, vale decir, que las universidades pudieran dictarse sus propios gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan decidir cómo organizarse puertas adentro de cada universidad, digamos, cómo elegir a sus directivos, cómo elegir a los profesores, qué sistemas de designación para los profesores, los sistemas de votación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esa autonomía, en ese momento, hasta 1885, era un ideal, digamos, era algo como lo máximo a lo que ellos aspiraban. ¿Por qué? Porque por temas presupuestarios las universidades no podían todavía dictarse sus propios gobiernos porque tenían una clara dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, del gobierno nacional. Entonces era muy difícil para ellas su autonomía, ¿no? Hasta ese momento, digamos, en los consejos académicos de las universidades, estaban conformados por un tercio que eran profesores, o sea, de cada universidad. Pero luego había, los consejos de las universidades estaban conformados por notables, que le decían en ese momento en la sociedad, por notables de distinto origen. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que los consejos de las universidades, los que tenían a cargo el gobierno de la universidad, la administración, la dirección, la organización de las universidades, no siempre eran profesores de las universidades. A veces eran, no sé, profesionales o gente adinerada o gente de la élite social de ese momento, que como se los consideraba notables, se los hacía partícipes del gobierno de la universidad, pero no tenían una participación genuina, ¿no? Cuando hablamos de consejos académicos, también los llamamos facultades. En estas épocas históricas, consejo académico y facultades era exactamente lo mismo a los efectos organizacionales. Estos consejos académicos y estas facultades nombraban a sus miembros, como habíamos visto en la clase anterior, aprobaban los planes de estudio,
fijaban las condiciones de admisibilidad de los alumnos, pero todo esto, absolutamente todo esto, quedaba supeditado a la aprobación del Poder Ejecutivo por medio del Congreso, ¿no? Entonces, no era que cada universidad podía dar su propio gobierno, nombrar a sus propios profesores directamente sin ninguna aprobación de los poderes públicos. No, de ninguna manera. Entonces, la universidad lo único que hacía era elevar una propuesta y el poder público daba el ok o no a esa propuesta que elevaba cada universidad. En las asambleas universitarias, estos consejos académicos, estas facultades elegían al rector, y bueno, todo esto no era ni más ni menos que una concentración, un proceso de concentración de todas estas atribuciones en el Estado Nacional. Hemos visto también en la clase anterior que se había dictado ya en este momento en el que estamos, este momento histórico del que estamos hablando, 1883, 1885, con antelación a esto ya se había dictado, se ha sancionado en nuestro país, la Ley de Educación Común, que era la Ley 1420, que establecía para todo nuestro territorio la educación laica, gratuita y obligatoria. O sea, la educación básica para todos los argentinos. También era un sistema que estaba centralizado en el Poder Ejecutivo Nacional, tanto así que hasta los consejos escolares, digamos, de distrito dependían del Poder Ejecutivo Nacional. Ya vamos a ver un poquito más adelante en la clase qué impacto tuvo esto de que cualquier habitante de la Argentina, digamos, no obstante, siempre digamos, ¿no? En estos casos las leyes son declarativas y luego hasta que en su totalidad se implementan pasa un lapso de tiempo, pero esto de que se establezca como obligatoria la educación básica en todo el territorio argentino, vamos a ver qué impacto tiene esto respecto a los que son los inmigrantes, que a partir de ellos los inmigrantes iban a poder asistir a la escuela, iban a poder aprender nuestra lengua, y eso va a ir modificando todo el grupo de estudiantes con el tiempo, todo el grupo de estudiantes universitarios en nuestro país. Entonces, a tener presente esto. En este momento que estamos hablando de la ley Avellaneda y del sistema universitario argentino a fines del siglo XIX, es importante tener presente la sanción de la ley 1420 de educación común, digamos, de educación básica, laica, gratuita y obligatoria para todos los argentinos. La ley Avellaneda no avanzaba sobre las funciones de la universidad o el papel de la universidad en la sociedad argentina. Digamos, desde 1870 las universidades lo que hacían era, claro, Miranda, es lo que hoy conocemos como educación primaria, pero hasta ese momento no existía la división de las modalidades de la enseñanza. Digamos, todavía no estaba dividido como tenemos hoy, primario, secundario y terciario y universitario. No existía nada de eso, estaba solo la universidad y se estableció esta ley de educación común, que era la ley básica, la general, ¿no? Después creo que se llamó, no sé, primero inferior o algo así, bueno, después fue, claro, lo que en algún momento fueron las primeras letras, esto era un poquito más integral que las primeras letras, pero sí, va por ahí. El primer acercamiento de la ciudadanía a la educación general. Entonces, como les decía, desde 1870 las universidades lo que hacían era expedían diplomas para el ejercicio profesional, o sea, había una fuerte impronta al sistema profesionalista, ¿no? Estaban muy arraigadas las universidades con las corporaciones profesionales. Entonces, todo lo que era la investigación desinteresada, las disciplinas humanísticas, se encontraban al margen de lo que era la formación universitaria. Bueno, esto vamos a ver después en el reclamo de los estudiantes, que fue uno de los reclamos más fuertes, ¿no? Una de las cuestiones que ellos planteaban, porque, digamos, era como, hablando mal y pronto, una máquina de expedir títulos universitarios habilitantes sin una formación integral. La contracara, digamos, de esta orientación exclusivamente profesionalista, digamos, de las universidades, era la debilidad de todo lo que se daba en ese momento en la sociedad de las instituciones culturales, porque
digamos, todo lo que era los talleres de literatura, todo lo que era historia, todo lo que era el pensamiento filosófico, estaba, junto con la investigación, dejada a un lado de lo que era la formación universitaria. Cuando uno lee ahí a Pablo Buchbinder, y lo vimos en la clase anterior también en el video, lo que plantea era que de la universidad, digamos, se ocupaba básicamente de formar a una élite dirigente, que iban a ser los futuros clase política argentina, y casi todos eran abogados, médicos e ingenieros. Pero, digamos, toda la otra, la formación integral del estudiante universitario no estaba dada. Con lo cual, digamos, toda la formación universitaria era muy cuestionada por el carácter utilitarista, porque no contribuía al desarrollo cultural de los estudiantes. Se cuestionaban las formas de gobierno, había una dependencia del poder público que era muy peligrosa. En 1890 se quisieron suprimir la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Médicas en Córdoba y en Buenos Aires. Entonces, el primer problema que se planteaba era el de la autonomía, esto que yo les planteaba a ustedes, el tema de que las universidades puedan darse su propio gobiernos, puedan elegir a sus profesores y puedan elegir a sus autoridades. Y a su vez, que todos los integrantes de una universidad tuvieran representación en ese gobierno. Cuando hablamos de integrantes de una universidad que tengan representación, no hablamos de todos los integrantes, estamos hablando de los profesores, de los alumnos, de los no docentes. Vamos a ver que en esta reforma del 18, en lo que hace a la representatividad en el gobierno de la universidad, no quedan representados los no docentes, digamos, solo quedan en el gobierno de la universidad representados en esos consejos superiores los alumnos y los profesores. Los no docentes, como los administrativos, los bedeles, los porteros, quedan fuera del gobierno de la universidad. Va a ser recién a partir del primer gobierno peronista que se les da representatividad en el gobierno de la universidad a los no docentes universitarios. Había dos problemas respecto de la uva y de la plata, que era que, no obstante que ellos cobraban, en ese momento se cobraba matrícula en las universidades públicas, de estas tres que estamos hablando, las tradicionales, y a su vez se cobraba derecho a examen en las tres. Entonces, en el caso de la UBA y de Córdoba, ellos tenían excedente presupuestario, o sea, cobraban esto, tenían excedente presupuestario, pero no podían disponer de este excedente presupuestario porque lo absorbía el gobierno nacional, los poderes públicos. Entonces, era como sumamente necesario la modificación de los estatutos. En la UBA este proceso comienza en 1906 y el objetivo primordial en la UBA fue la incorporación de la investigación científica, o sea, dejar de formar profesionales, como decían ellos, meramente utilitarios, para conformar a esa élite política dirigente del país, y bueno, incursionar también en lo que era la investigación científica. Si no, digamos, era como que todos los universitarios recibidos lo que hacían eran acceder al empleo público, a círculos políticos de dirigentes, y nada más, digamos, pero no había una formación integral de investigación, de formación humanística, literaria, que vaya un poco más allá. Entonces, aquí es el primer choque que nosotros vemos en este proceso de sistema universitario entre lo que era la investigación científica y la instrucción profesional. Es importante que ustedes lo tengan presente esto. Digamos, se primaba lo que era la instrucción profesional por sobre la investigación científica en este momento histórico que estamos abordando hoy. A ver, este paradigma de la ciencia versus el profesionalismo va a llegar hasta nuestros días, inclusive como un debate en nuestra universidad, con mayor o menores ribetes, al día de hoy va a continuar.
Ahí era muy marcado, pero bueno, es importante tenerlo presente. La universidad entonces en ese momento estaba llamada a formar a las élites de dirigentes y en segundo término a una élite cultural, una élite empresarial, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la universidad como formadora era una instancia clave de la sociedad, digamos. Aquel que quería dedicarse a la política o quería estar en puestos de dirigencia o quería acceder al poder político, necesariamente debía pasar por las universidades. En este caso, que eran tres las tradicionales, ¿no? El eje, digamos, de todo lo que era la actividad del siglo XX, todo el eje de la actividad universitaria estaba centrada entonces en el derecho y en la medicina, ¿no? Tenían estructuras de organización simple, estas facultades, y todo aquel que se recibiera en estas dos carreras iba a ocupar cargos de relevancia, ya sea en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Estar en una cátedra, digamos, dictar una materia les daba prestigio, les daba popularidad. Había profesores titulares, que eran los que cobraban un sueldo mensual, y los profesores suplentes que no cobraban nada. Después había auxiliares y había profesores adscritos. No había una carrera de profesor, digamos. Lo que se hacía era, se le daba prioridad a las cuestiones políticas. O sea, uno pasaba a ser profesor en ese momento de acuerdo al si el poder político del momento autorizaba la designación a propuesta de la universidad. Pero no había una formación para ser profesor, no se enseñaban materias pedagógicas, no había concursos, nada, digamos. Estaba asignado por los lineamientos políticos. De esa manera se elegía quienes formaban a esa clase dirigente que iba a ocupar la élite de poder de nuestro país. No había carrera, esto que decía, para profesores, digamos, era dedo de alguna manera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? También empieza a haber todo un mar de fondo, por decirlo así, de los estudiantes que comienzan a pedir, bueno, a ver, vamos a incentivar la docencia libre. Ya vamos a ver bien ahora lo que es la docencia libre. Lo que pretendían, digamos, los estudiantes, perdón, hola Manuel, lo que pretendían los estudiantes con esta docencia libre, digamos, era que cada profesor pudiera exponer según sus convicciones sin someterse al adoctrinamiento impuesto por los poderes públicos, ¿no? Eso es la libertad de cátedra y después la asistencia libre o docencia libre era que cada cátedra tuviera libertad para investigar, para enseñar y no fuera supervisada académicamente por los poderes públicos. Entonces ahí empieza todo un movimiento que empiezan a cuestionar los estudiantes. O sea que ellos querían poder elegir con quién cursar, ellos querían poder decidir si querían seguir investigando alguna temática, lo mismo los profesores. Bueno, con esto, digamos, cerrando, haciendo una síntesis, en ese momento entonces el sistema universitario era excluyente, era elitista, era oligárquico. Durante toda la primera mitad del siglo XX se van a ir dando todas estas características, ¿no? Lo más cuestionado entonces eran los consejos académicos, porque bueno, esto que yo les decía, estaba formado por notables, los consejos académicos, un tercio únicamente por profesores, el resto por personas que eran notables dentro de la sociedad, y esos cargos eran vitalicios, o sea, hasta que el tipo no se moría, no había forma de sacarlo dentro de la universidad, o sea, imagínense el poder que tenía el sistema universitario. Formar a la clase dirigente de nuestro país, y encima los profesores solo tenían un tercio de representación, el resto eran notables de la universidad, que ni siquiera eran profesores, pero bueno, eran los que armaban las ternas que elevaban a consideración del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, tenemos por un lado esto que era la instrucción universitaria versus esta estructura de gobierno académico monopolizado por una pequeña
pequeña élite con cargos vitalicios. La ley 1420 que vimos de educación común, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la ley esa de educación común es permite que se expanda el sistema de escolaridad primaria. Entonces, todos aquellos que eran, digamos, hijos de inmigrantes, comienzan a internalizar la lengua nacional, la lengua argentina, y comienzan a ganar espacios, digamos, dentro de lo que es no solo la estructura educativa, sino que este movimiento, digamos, inmigratorio comienza a ganar espacios dentro de lo que son los gremios también, ¿no? Ganaron mucho espacio entre los gremios. En las universidades, en ese momento, también, acá un paréntesis, existían lo que eran dos tipos de exámenes, los exámenes individuales y los exámenes generales. Así que imagínense ustedes, aparte de rendir todas las materias dentro de una carrera, cuando terminaba toda la carrera, para poder acceder al título habilitante, tenían que rendir la carrera entera, o sea, todo de vuelta en un solo examen. Bueno, eso es súper cuestionado. En 1908 recién se crea la Federación Universitaria de Buenos Aires, y los alumnos de la Facultad de Derecho comienzan a reclamar la reforma en el sistema de exámenes. Esto fue rechazado y fueron a una huelga. También ellos reclamaban que se modifique el sistema de aranceles universitarios y planteaban la docencia libre. En ese momento, en 1906, había un cupo limitado, se establecía desde el gobierno nacional, un cupo limitado de estudiantes que podían aprobar por año. En su momento el rector de la UBA, que era Eugenio Uballes, en su momento no, en 1906, que es lo que estamos hablando, reforma los estatutos. Este fue el primer cambio importante que se da en el sistema universitario argentino. ¿Qué hace él? Agarra o sea, toma el sistema de facultades y dice que a partir de ese momento, por estos estatutos, en 1906, iban a estar constituidos de dos formas. Por un lado, las academias, que eran los miembros vitalicios, que iban a estar solo como consultores o asesorando, nada más, y por el otro lado, arma los consejos directivos. Estos consejos directivos iban a estar elegidos por los profesores reunidos en asamblea y iban a ser verdaderos órganos de gobierno. Allí, digamos, iba a haber lo que modifica esto es que por primera vez va a haber una conducción formal, digamos, de la universidad como institución. Entonces, tener presente, entonces, que el primer cambio lo realiza Eugenio Uballes en 1906 en la UBA. En Córdoba los acontecimientos fueron totalmente distintos, porque en Córdoba comienza, digamos, el movimiento reformador recién en 1917. Hubo una protesta de los estudiantes de ingeniería por ordenanzas respecto de las condiciones de asistencia a clase. Y en la Facultad de Medicina, bueno, denunciaban el régimen docente. Acuérdense ustedes que de las tres universidades tradicionales, Córdoba era la que mantenía un sistema más antiguo, más cerrado, más medieval, monacal, más, ¿no? Entonces era como más estricta. Acuérdense que habíamos visto esto de el modelo de enseñanza eclesiástico. Sí, sí, Celeste, sí, sí. Igual tranquila porque todo lo que te voy diciendo es súper, súper, súper sintético lo que tienen para leer, así que no hay problema. Bueno, sucede en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Medicina, que cierran un internado. En ese internado era donde se alojaban, dependía de la universidad, y era donde se alojaban los chicos que iban del interior. A su vez, suprimen en ese internado, también funcionaba el hospital de clínicas, que dependía de la universidad, y allí los alumnos avanzados podían realizar sus prácticas. Cuando lo suprimen en Córdoba, dicen que lo realizan eso por razones de economía y moralidad, ¿no? Y eliminan esa escuela de práctica. Ese fue como el hito inicial de lo que va a dar el puntapié inicial a la reforma cordobesa.
¿Qué denunciaban los estudiantes? Ellos, en realidad, los estudiantes cordobeses denunciaban todo el sistema de enseñanzas en general, pero básicamente lo que denunciaban era el carácter vitalicio de los integrantes de las academias, denunciaban las irregularidades que había en la provisión de los cargos docentes y administrativos, esto que vimos, que había una fuerte dependencia del poder público, denunciaban los mecanismos de designación de profesores, ¿no? Ellos decían que dentro de las academias había un sistema de nepotismo, y bueno, obviamente también denunciaban todo el manejo de los fondos invertidos, ¿no? Porque decían que los sueldos eran bajísimos, y aparte tengan presente ustedes que solamente los profesores titulares eran los que cobraban sueldo, el resto no cobraban nada, más allá del prestigio que daba que tenían por dar clases en una academia. Se armó un comité de pro-reforma en Córdoba, que estaba integrada por los delegados de las distintas facultades, y comenzaron a realizar manifestaciones callejeras. Luego presentaron un reclamo ante el Consejo Superior de la Universidad, con estos reclamos que yo les estoy planteando. Hubo una huelga, se dio conocimiento a las autoridades nacionales. En ese momento el presidente era Hipólito Yrigoyen, y él intervino con Nicolás Matienzo e interviene la Universidad de Córdoba. El debate era respecto del gobierno de la universidad, ¿no? Entonces, se decide que el gobierno de la universidad quede en manos de los profesores. De esta manera se iba a terminar con el predominio de las academias y de los miembros vitalicios. Esto se pone a votación, se arman 3 grupos, uno que era Antonio Honores. Antonio Honores era de la, digamos, más conservadora de la universidad. Luego estaba Enrique Martínez Paz, que era el que representaba a los estudiantes y a los profesores renovadores, y luego Alejandro Centeno. Cuando van a votación, digamos, hay un empate entre Antonio Honores, que era del grupo de los conservadores, y Enrique Martínez Paz, que era el representante de los estudiantes y los profesores renovadores, y Alejandro Centeno vota a favor de Antonio Honores, que era el conservador, que estaba hasta ese momento, con lo cual los estudiantes, ante esta votación, digamos, que realizan los profesores, los estudiantes irrumpen en la asamblea, desconocen el resultado de la asamblea, radicalizaron todo su programa, el gobierno de la universidad, y bueno, ahí empiezan, generan tanta presión que Yrigoyen tiene que volver a intervenir la universidad, designa al que en ese momento era el ministro de Instrucción Pública de su gobierno, que era Salinas, y allí dicta nuevos estatutos, digamos. Entonces, el gobierno de la universidad, la organización del gobierno de la universidad, iba a estar conformado por profesores, titulares y suplentes, y por estudiantes. Iba a haber una asistencia voluntaria a los cursos, y la docencia iba a ser libre, y se establece un nuevo proceso eleccionario. Esto que cuento tan rápidamente así, que ustedes lo van a poder leer como un cuentito en la bibliografía que tienen, tiene consecuencias muy importantes. Primero porque los actores principales de esto fueron los propios estudiantes, ciudadanos universitarios. En una primera instancia, cuando Yrigoyen interviene en la universidad, los estudiantes dejan en manos de los profesores la solución de este reclamo para que se evacúe, para que se llegara a buen puerto, y esto no sucede. Entonces, por eso es que los estudiantes desconocen el resultado de la asamblea de ese momento y intervienen ellos como actores políticos poniéndose al hombro el reclamo y llevando adelante para llegar a, digamos, a buen puerto la democratización del sistema universitario. Los estudiantes en la reforma del 18 en Córdoba lo que ellos criticaban era el atraso científico, porque decían esto de que si la universidad era solamente para habilitar estudiantes y expedir títulos y súper profesionalista, entonces hay un gran atraso científico respecto de la época a nivel mundial. Hay un carácter arcaico y elitista en el sistema de gobierno de la institución, por esta falta de democratización y esta falta de representación de todos los sectores de la universidad.
Ellos cuestionaban los planes de estudio, cuestionaban la renovación del profesorado, la organización disciplinaria, en el caso de Córdoba era estrictísima, la forma de gobierno y que, bueno, que las academias o facultades dejasen de ser vitalicias. Hubo un discurso en 1918 de Juan B. Justo, que en ese momento era legislador nacional, en apoyo al movimiento de Córdoba, y Juan B. Justo lo que planteaba era que había que dar por tierra con el carácter sectario de la universidad, que tenía un catolicismo ortodoxo e intransigente, haciendo alusión a lo que estaba sucediendo en ese momento en la Universidad de Córdoba. Inclusive, él planteaba de que de la tradición del matrimonio, decía que no podía ser que todavía en las cátedras de la Universidad de Córdoba se enseñara respecto de la relación del matrimonio religioso sobre el matrimonio civil, porque de esa manera, digamos, se negaba el poder del Estado. También se negaba al Estado el derecho de instrucción primaria, porque planteaban en Córdoba que solamente la Iglesia era la que tenía a cargo la educación, la formación y la instrucción de los ciudadanos. Imagínense lo que era. O sea que había un gran atraso científico, eso es lo que reclamaban los estudiantes. La sociedad cordobesa tenía dos sectores muy marcados, un sector liberal, que era laico, que era anticlerical, y un sector de militantes católicos, ¿no? Así estaba dividida la sociedad de Córdoba. Pero el problema no radicaba tanto en el espíritu clerical y conservador de la universidad, sino en el carácter familiar y cerrado de los círculos que gobernaban la universidad, ¿no? Estas élites tan cerradas. Por esto que voy contando, ustedes tomen dimensión de lo importante que era del poder que tenía aquel ciudadano que podía acceder a la universidad y los espacios sociales de poder que se le abrían una vez que tenía un título universitario. Por eso era que tan celosamente se debatía todo esto, ¿no? El problema de la Universidad de Córdoba no fue tanto lo que hace a lo espiritual y clerical, como les decía, sino a este carácter cerrado y familiar que tenían los círculos que gobernaban las universidades. La universidad siempre ha sido, en la historia, digamos, de la humanidad, por excelencia, un espacio de socialización y, bueno, y en ese momento era también de selección de las élites gobernantes, ¿no? En la universidad se seleccionaban las élites gobernantes en ese momento. Que la universidad estaba bajo el control de una agrupación que se llamaba Cordafrates, que estaba esta incapacidad que tenían, que demostraron los profesores de llevar a cabo las reformas que eran necesarias y las que eran exigidas por la comunidad estudiantil, llevó al protagonismo de los jóvenes estudiantes de ponerse al hombro ¿no? Y dar este movimiento estudiantil, llevarlo adelante ellos. Entonces, la diferencia de la reforma, la reforma en realidad fue diferente en Córdoba, en Buenos Aires y en La Plata. Como hemos visto antes, con Eugenio Valles en 1906, en Buenos Aires ya había participación estudiantil, Eugenio Valles reformó los estatutos y pudo llevar adelante estos reclamos, dar lugar a los reclamos estudiantiles. Ahora, en La Plata fue muy violento el proceso de transformación. Estaba de rector Rivarola, que era presidente de la universidad. Era una persona que dicen que trataba a todos los profesores y a los alumnos con un nivel de superioridad, de oligárquico extremo. No había en La Plata, él no estaba a favor de la participación estudiantil, tampoco quería la libre asistencia a clases teóricas. En La Plata había lo que se denomina una camarilla docente que tenía el poder y manejaba toda la universidad. Reclamaban también los estudiantes de la Facultad de Agronomía, lo mismo que ya habíamos visto en otros espacios del país, la falta de actualización de los programas de estudio. Dicen que había un reducido espacio para la experimentación, que había arbitrariedad en la designación de los docentes, había irregularidades en la administración de la institución.
Entonces, bueno, en octubre de 1919 los estudiantes llaman a una huelga para que se dicten los nuevos estatutos. En esa huelga se destruyen los mobiliarios, inclusive se asesina a un estudiante. Eso sucedió en la Universidad de La Plata, con lo cual sí, bueno, renuncia Rivarola y se modifican los estatutos. Lo importante de todo este movimiento estudiantil es que por primera vez en la historia, no solo de la Argentina, sino en la historia latinoamericana, los alumnos universitarios toman protagonismo. En estos primeros años del siglo XIX se van conformando los primeros centros de estudiantes, digamos, en defensa de los intereses corporativos. Cuando decimos intereses corporativos, decimos que pueden identificar cuáles son los intereses de los estudiantes y se conforman los centros de estudiantes para dar lucha y pelea para priorizar estos derechos. En 1908, habíamos dicho, se crea la FUBA y en 1918 la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Se hace el primer congreso de Federación Universitaria Argentina, donde plantea la transformación, o sea, la necesidad de transformar la universidad sobre la base de una verdadera autonomía, ¿no? Entonces, ahí se proclama la autonomía universitaria, el gobierno tripartito igualitario, la asistencia libre, o sea, cátedras que sean oficiales y paralelas para que los estudiantes puedan elegir en qué cátedra anotarse o con quién formarse. Se establece un régimen de concursos. Algunos dicen que también se planteaba como reclamo la plena gratuidad, pero hay bibliografía donde como que plantearon tímidamente ese tema en el Congreso y luego no se llevó adelante. Se criticaba en ese Congreso la orientación profesionalista, el déficit pedagógico en la formación de los profesores y, bueno, la necesidad de fortalecer la investigación científica, digamos, en la reivindicación, digamos, tanto puramente académica como avanzar en la construcción por fuera de la universidad de un movimiento con objetivos de reforma social y política. Acá cuando hablamos de la investigación científica, los concursos era, Joaquín Giacosa me pregunta qué eran los concursos. Los concursos es cuando se quiere ocupar un cargo, en este caso era de profesor, era que cada profesor presentase sus antecedentes, de acuerdo a los antecedentes se toma un examen y el que rinde mejor, digamos, en esos concursos de oposición que se llama y con mejores antecedentes académicos, puede ocupar el puesto. En ese momento no existían esos concursos, o sea, esa modalidad no existía, era a dedo. Esto que decía, cuando hablo de fortalecer la investigación científica, aquí se abre una brecha, digamos, porque había un grupo que decían que la investigación científica tenía que ser puramente académica. Y había otro grupo de universitarios que lo que planteaba era que no solamente la investigación científica tenía que ser puramente académica, sino que también había que avanzar en la construcción de un movimiento que tuviera objetivos reales de reforma social y política. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que los estudiantes comienzan, como digo yo, a empoderarse, se autorreconocen ciudadanos universitarios, reconocen que tienen derechos y obligaciones, reconocen los estudiantes que pueden acceder al gobierno de la universidad. Cuando hablamos de la reforma del 918, lo que estamos diciendo es eso, que el gobierno de la universidad, quien maneje la universidad, tenga representación de todos los actores universitarios, ¿no? Y ahí por primera vez acceden los estudiantes a ser parte de ese gobierno universitario, a tener representatividad. Había un grupo de estudiantes que lo que planteaba era que no se podían dar una reforma interna si no se daba a su vez una reforma externa. Sí o sí era importante para algunos que la reforma trascendiera los límites de la universidad, se diera una reforma social y política por fuera de los límites de la universidad, que no tenía ningún sentido generar reformas estatutarias puertas adentro cuando afuera había toda una élite política. Entonces comienza a generarse
un movimiento de lucha estudiantil con un protagonismo extremo de los estudiantes en el ámbito tanto nacional como latinoamericano. Espérenme un segundo, ya estoy con ustedes, perdónenme, están arreglando unos caños acá en mi casa. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Un segundo. No se me vayan, no se me vayan. Perdonen, ya estoy de vuelta. Eh, esto que sucedió acá tuvo gran impacto en los estados latinoamericanos, muchísimo impacto. Era algo que no se conocía, que nunca había sucedido, que los estudiantes tuvieran semejante poder político para modificar las estructuras. En el caso de un sistema universitario que, imagínense ustedes, formaba al poder, o sea, formaba las élites dirigentes de nuestro país. Entonces, en 1919, Alfredo Palacios, cuando va a Perú, en sus conferencias, hace alusión y cuenta esto que estaba pasando. O sea, el caso argentino de la reforma del 18 fue anterior al mayo francés, que fue cuando los estudiantes salieron a las calles y todo eso. Digamos, en este caso, hemos sido de avanzada a nivel mundial nosotros con esta reforma de 1918. Eh, también se llevó el caso al primer Congreso Internacional de Estudiantes en México, que fue en 1921. Y esta reforma, entonces, nuestra del 18, comienza a tener una proyección continental. A partir del caso nuestro, en Cuba los estudiantes comienzan a ser parte de un movimiento político más amplio, digamos, y en Perú se genera Víctor Haya de la Torre, arma un partido político que se llamaba APRA, que era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, donde él hablaba de la solidaridad latinoamericana y hablaba de la vanguardia de la política juvenil, por primera vez. Con lo cual, ¿qué era lo que los unía a nivel latinoamericano? La unidad continental, que el resto de los estudiantes del continente se identificaban con esto que estaban planteando los estudiantes argentinos, y a su vez en que todos tenían una visión antiimperialista. En Argentina quiso seguir en esta línea Julio González, armó una organización política juvenil. Lo importante es que aquí, digamos, de esta forma se comenzó a democratizar el sistema universitario argentino, con una amplia repercusión continental y latinoamericana. La reforma, en realidad, fue una verdadera escuela de formación de una parte relevante de la dirigencia política, digamos. Toda aquella dirigencia política de 1920 a 1930, imagínense que fueron protagonistas de una reforma de esas dimensiones continental, eh, con lo cual fue donde se formó una parte importantísima de nuestra dirigencia política. Ustedes tienen también para leer aquí el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Eso qué es? Deodoro Roca, que un estudiante en ese momento, escribe un manifiesto donde plantea cuál era el reclamo de los estudiantes, qué era lo que ellos denunciaban y a qué aspiraban. Yo los invito cuando ustedes puedan que le den una leída chiquitita, porque realmente que es emocionante en los términos que se escribe ese manifiesto liminar. Estamos hablando de ese momento, uno se traslada a ese momento de la historia, realmente es brillante, brillante. Le voy a leer textual tres, cuatro cositas nada más, pues no quiero, dice, ¿qué es la reforma? Y ellos dicen, el clamor claro de libertad, el comienzo de un proceso de democratización de la Universidad Argentina. Dice, la ley 1420 de enseñanza común significó la incorporación de las corrientes inmigratorias al sistema universitario. Esto es súper importante, chicos, o sea, este sistema inmigratorio que abrió la puerta, digamos, Hipólito Yrigoyen, y luego con esta ley 1420, fue cuando permitió por primera vez que estos inmigrantes pudieran acceder a la educación y con posterioridad pudieran acceder a la universidad.
Dice, la reforma universitaria fue el ascenso del pueblo a los sectores dirigentes de la República Argentina. Y después cuando ellos van, dice, lo que nos ataba, dice, es la antigua dominación monárquica y monástica, los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Las universidades, hasta aquí, dice, han sido el refugio de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que les dictara. Entonces, ellos iban a liberar todo esto. Dice, es necesario que la ciencia, dice, la ciencia pasa por estas casas silenciada y entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Ellos ahí están planteando la necesidad de revalorizar la investigación científica y la ciencia en nuestro país. Dice, no puede ser, dicen, que nuestro régimen universitario esté fundado sobre una especie de derecho divino. Reclamamos un gobierno democrático, la soberanía, el derecho a dar un gobierno propio. El concepto de autoridad no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas. La autoridad no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Bueno, ellos, digamos, lo que querían, dice, arrancar de raíz era, dice, el arcaico y bárbaro concepto de autoridad, ¿no? La tiranía y todo eso, digamos, la falsa dignidad y la falsa competencia de la que hablaba la oligarquía en ese momento. Dicen que la salud moral de los estudiantes estaba exigiendo esta reforma, ¿no? Bueno, realmente, digamos, bueno, es para leerlo, porque ellos hablan de la amenaza del dominio clerical, digamos, de lo que ellos consideraban que estaba generando este nepotismo dentro de las universidades. Realmente léalo porque es divino leer el manifiesto liminar y ver cómo se reconocieron como sujetos de derecho los estudiantes universitarios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Se entendió más o menos cómo viene el...? Estoy sola. Todo claro, perfecto, Miranda. Me parece, no sé, Sí, todo bueno, claro, profe. O sea, creo que a la hora de leer el texto, o sea, ya tenés como un pantallazo de todo lo que contiene el texto, ¿no? sí, Tipo, sí, ya, total. o sea, yo anoté Sí, todo y a la hora de leer el texto, bueno, voy anotando capaz cosas que me salté o no llegué a copiar, tipo, termino de completar ya con la lectura. igual yo no digo nada novedoso, solo lo que está en el texto, con lo cual ustedes después lo van mirando. Lo que vamos a hacer ahora, como hacemos todas las clases, es Perfecto. mirar el video de la clase, de la reforma universitaria, y después lo charlamos un cachito de vuelta entre todos, por si quedó alguna duda o hay alguna palabra que nos quedó clara. Les digo que es pregunta de examen de esta clase. Ténganlo súper claro esto. Lo importante es saber qué reclamaban los estudiantes universitarios. Eso ustedes lo tienen que saber, pero como el padre nuestro, digo yo. Es importante que sepan qué era lo que se reclamaba y qué significaba eso cuando decimos cátedra libre, cuando decimos qué significaba y qué reclamaban. Es importante eso, es importante que sepan la diferencia de cómo fue el movimiento universitario en Córdoba, cómo fue el movimiento universitario en La Plata, cómo fue el movimiento universitario en la UBA, ¿no? Esas tres cosas es importante que sepan cómo fueron, porque no fueron iguales. Y el impacto de esta reforma en Latinoamérica. Eso es lo único. Entonces, ¿cómo fue el movimiento en una universidad? ¿Cómo fue en otra? ¿Y cómo fue en otra? ¿Y qué reclamaban los estudiantes? Con eso ya estamos con esto. Ahora les voy a copiar el enlace del video por si alguno lo quiere mirar tranquilo. Mira, creo que nos queda una clase más y después recién tenemos el examen porque hasta ahora nadie me pasó todavía ni fecha, ni aula, ni nada. Así que creo que tenemos una clase más. Igual yo solamente voy a tomar lo que se da en clase. No voy a incorporar unidades que no se han dado, ¿sí? Yo ahora me voy a mutear para poder compartirles el video porque acá en mi casa es un lío. Si alguno quiere puede mirar el video así y terminamos el video que es rapidito
y nos volvemos a encontrar para conversarlo, ¿sí? Dale. El siglo XX llega a un mundo en tensión. Los imperios europeos se funden en una gran guerra, la primera considerada mundial. Rusia estallará en una revolución que cambiará el mapa político global. En América, México vive el levantamiento de sus campesinos en defensa de la tierra. Las nuevas técnicas de comunicación acortan los tiempos y las distancias. El mundo se acerca. ¿De qué manera influye este contexto en la Universidad de Argentina? El crecimiento social de la Argentina de principios del siglo XX originó demandas de mayor participación política. Fuertes movimientos sociales generaron condiciones para reformas que culminaron en las leyes de voto obligatorio y secreto, aunque limitado a los hombres. Emergió así la figura de Hipólito Yrigoyen, quien llegó a la presidencia en 1916. Este primer gobierno radical impulsó cambios tendientes a ampliar la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El control de las universidades estaba en manos de las academias, integradas por personas que influían también en otras esferas de la vida social. En el inicio del sistema, esos académicos eran elegidos por el Poder Ejecutivo y a su vez elegían. Luego, los nombramientos se dieron por cooptación y de manera vitalicia. Entre 1903 y 1906, esta situación fue muy cuestionada en la Universidad de Buenos Aires y provocó enfrentamientos importantes en sus facultades de Medicina y Derecho. Entonces, se propusieron cambios que fueron aceptados por su rector, Eufemio Uvalles. El poder pasó a ser ejercido por los consejos directivos elegidos por el cuerpo de profesores en asamblea. En Córdoba, por el contrario, las autoridades universitarias, mucho más conservadoras, se negaron a incorporar modificaciones y mantuvieron las normas de 1880. Vamos a conversar sobre la reforma universitaria del 18. La reforma fue una necesidad evidente. El modo como la reforma corrió, primero por el país. La reforma empezó en Córdoba en el 18. En el 19 se había extendido por todas las universidades del país. Y en el 20 ya por todas las universidades de Latinoamérica. O sea, se ve que era una necesidad importante y que todas tenían los mismos problemas. Acá teníamos 5 universidades, 3 nacionales y 2 provinciales en el 18. Y todas tendrían más o menos los mismos problemas, profesores no siempre los más eficaces, y eso en Córdoba había sido realmente grave. Por ejemplo, en Córdoba, por supuesto, no había concursos docentes, se designaban, como se dice vulgarmente, a dedo. Hay algún caso extremo, fue un regalo de casamiento. Es decir, un joven se casó, le regalaron una cátedra, de la cual se puso a estudiar en ese momento porque no tenía menor idea. Esas cosas ocurrían. A fines de 1917, los estudiantes universitarios realizaron protestas y planteos que tuvieron una gran repercusión social. La Universidad Cordobesa, en manos de familias de la élite local, contrastaba cada vez más
con los nuevos sectores sociales que se iban incorporando a los estudios superiores. Los estudiantes de ingeniería y medicina comenzaron los cuestionamientos. En diciembre de 1917, las autoridades de la Facultad de Medicina habían cerrado el internado del Hospital de Clínicas, donde se realizaban prácticas de estudiantes que no eran de la ciudad de Córdoba. El centro de estudiantes denunció que el cierre obedecía a un desconocimiento de la práctica y que la enseñanza en la facultad era absolutamente teórica. Se cuestionó también los mecanismos de designación de docentes y empleados administrativos y la forma de gobierno de la universidad. En marzo de 1918 se creó un comité pro reforma que presentó reclamos al Consejo Superior, pero el Consejo no tomó en cuenta ninguna propuesta. Los estudiantes declararon entonces una huelga general y solicitaron al gobierno nacional la intervención de la universidad. El 11 de abril se conformó la Federación Universitaria Argentina, con representantes de todas las universidades. Irigoyen designó entonces un interventor en la Universidad de Córdoba, José Nicolás Matienzo. Matienzo reinstauró el internado de la Facultad de Medicina, reformó los estatutos y dejó el gobierno de la universidad en manos de los profesores reunidos en asamblea. Se esperaba que esa asamblea eligiera como nuevo rector al reformista Enrique Martínez Paz, pero los consejeros no respetaron el acuerdo con los estudiantes y finalmente resultó elegido Antonio Nores, expresión del conservadorismo que había conducido la universidad hasta aquel momento. Los estudiantes reaccionaron, irrumpieron en la asamblea, desconocieron el resultado de la votación y llamaron a una nueva huelga. Hubo violencia y nuevas movilizaciones en las calles. Tras el fracaso del acuerdo con los profesores, los estudiantes demandaron con más fuerza participar del gobierno de la universidad. El 21 de junio de 1918, el movimiento reformista de Córdoba proclamaba su manifiesto liminar, dirigido a los hombres libres de América del Sur. El gran debate de ideas sobre la reforma universitaria se dio en el primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la Federación Universitaria Argentina. Fue en julio de 1918, en Córdoba. Ahí, los estudiantes discutieron un programa de ideas que pasó a llamarse reformista y marcarían al movimiento estudiantil y a las políticas universitarias en el futuro. Antonio Nores renunció al rectorado y el gobierno nacional designó como nuevo interventor a José Salinas, quien sancionó nuevos estatutos que organizaron un gobierno integrado por profesores y estudiantes. Con el apoyo del gobierno y a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, el movimiento reformista en Córdoba alcanzaba algunos de sus objetivos. Los principios incluidos en los estatutos de Córdoba se reprodujeron en el resto de las universidades. En Buenos Aires fue una prolongación de los cambios que venían desde 1906. En La Plata, en cambio, el proceso se dio como en Córdoba, con grandes movilizaciones. La concepción jerárquica del gobierno universitario imponía una superioridad de los docentes sobre sus alumnos. El rector, Rodolfo Rivarola, era contrario a los principios reformistas y se negaba a hacer modificaciones en la institución. Esto provocó conflictos y una huelga general, que terminaron con violencia y el asesinato de un alumno. Al año siguiente, Rivarola renunció. En La Plata, el gran conflicto sucede en el año 1920. Y es un conflicto muy violento con
movilizaciones, protestas estudiantiles. Es muy importante como ocupación de edificios. Joaquín González ya había terminado su periodo cuando sucede lo que llamaríamos la reforma universitaria en La Plata, y los que lo suceden no van a tener, los rectores que lo suceden, o presidentes en este caso en La Plata, no dan cauce o desarrollan una política de enfrentamiento con el estudiantado. Lo que van a lograr las protestas estudiantiles es que el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Irigoyen, se aprueben nuevos estatutos. Se aprueban nuevos estatutos en 1920 que dan causa a gran parte de los reclamos estudiantiles que están sosteniendo en Córdoba y que habían logrado obtener allí y en Buenos Aires. Y entre ellos no solo está la participación o injerencia estudiantil en el gobierno de la universidad y otras medidas de participación, y que podríamos denominar democratización de la universidad, sino también una profunda inflexión en el modelo del perfil profesional y curricular de la universidad. Hay un intento también en algunas unidades académicas de impulsar la investigación científica, que era otro reclamo en La Plata de los estudiantes. Extraño, porque no forma parte del ideario de otros, tanto de la UBA como de Córdoba, claro. Está este reclamo y hay una tercera cuestión que diferencia a La Plata de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, que es básicamente, por ejemplo, la reacción espiritualista o antipositivista. En La Plata, liderados por el filósofo Alejandro Kort, ¿sí?, hay una inflexión humanista. Se intenta crear y desarrollar carreras que tengan que ver con que den cuenta de la crisis de civilización que ha desatado la Gran Guerra Europea y la Revolución Bolchevique, que están en el escenario, en el contexto, en la coyuntura histórica en la cual se escriben las protestas estudiantiles. Entonces, esta inflexión humanista lleva a una facultad de humanidades en La Plata y lleva al desarrollo más pleno, más integrado de carreras humanistas. Estos son rasgos más singulares de La Plata, ¿no? En 1919 se creó la Universidad del Litoral, la hija de la Reforma. Fue la primera universidad que se pensó con un carácter regional. A uno y otro lado del caudaloso río Paraná se establecieron las sedes en Corrientes, Santa Fe, Paraná y Rosario. Los estudiantes conformaron la Federación Universitaria del Litoral y se reunieron incluso con el presidente Irigoyen para llevarle sus planteos. ¿Cuáles eran los principios? Claro. Bueno, los principios han quedado plasmados por la pluma magistral de Deodoro Roca, entonces han tomado una dimensión política de otro nivel. Por eso la tercera dimensión que quizás hay que meter en todo esto es qué pasó a partir de la Revolución Mexicana y Revolución Rusa, como trasfondo político, ideológico, digamos, ¿no? Que hacía que en ese momento, digamos, los movimientos estudiantiles o los estudiantes jóvenes y una cantidad de sectores estuvieran en un estado de efervescencia política, social importante. Por lo tanto, ese trasfondo revolucionario también hay que meterlo como que explica muchas de las conductas de los escritos, etc. Entonces, a partir de esta cuestión, comienzan distintas alternativas. El tema de la participación de los estudiantes del gobierno se había discutido en algunos congresos estudiantiles previos y se va a debatir en la creación simultánea en estos momentos de la Federación Universitaria del primer congreso, y hay ahí ya planteos de la necesidad de la participación de los estudiantes en las formas que dijimos antes. Tampoco había una idea tan participación directa en los órganos de gobierno. No estaba tan clara. Había algunos documentos que sí, otros que no. No había, como a veces se cree, la idea de ingreso irrestricto a la universidad, todo lo contrario, porque todos estos sectores que están dentro de la universidad son sectores que finalmente adhieren a una perspectiva muy profesionalista de la universidad. Es como batallas internas dentro de un esquema de universidad muy profesionalista. Y los que ya estaban adentro planteaban la defensa de las profesiones, inclusive estaban preocupados por la
plétora de abogados, ya para la época se decía que era Competencia. por la competencia. Entonces, no estaban por el ingreso irrestricto para nada, y cuando hay bachilleres que piden así, doctor, esto eso, también se oponen. Bueno, Gratuidad tampoco, ¿no? no, la gratuidad nunca estuvo en debate, para nada. Entonces esa no fue una reivindicación. La reivindicación fue la mayor participación de los estudiantes en el control sobre todo de las universidades, y de alguna forma todos los demás temas que sabemos, la extensión universitaria como una cuestión del papel social de la universidad, y también otras reivindicaciones como las cátedras libres, o sea, abrir de alguna forma el esquema más cerrado que el control de las academias había planteado previamente en temas de este tipo, ¿no? Y lo que es muy relevante es la herencia que va a quedar de esta plataforma como una plataforma de lanzamiento, que además va a ser una plataforma de lanzamiento reformista y consolidada, sobre todo también asociada finalmente a lo largo, luego posteriormente del tiempo, a un partido político, que es el radicalismo como tal, que va a estar tenido de esa esencia, pero no solo los radicales, por supuesto. Los socialistas de la época tuvieron intensa participación también, y algunos otros partidos menores, ¿no? En 1921 se realiza en México el primer Congreso Internacional de Estudiantes. Participan delegados de América Latina, Europa y Asia. Del Congreso surge un fuerte apoyo al ideario reformista y se intenta crear una Federación Internacional de Estudiantes. Un primer acercamiento, un principio de unidad latinoamericana en el estudiantado. En Argentina surgía una clase trabajadora activa en la defensa de sus derechos, que sufriría violencia por parte del Estado. Durante la llamada Semana Trágica, fueron reprimidos los trabajadores de los talleres Bacena, en Buenos Aires. Fueron fusilados peones rurales en Santa Cruz y se reprimió y asesinó a los obreros de la empresa inglesa La Forestal. En 1922 asumió la presidencia Marcelo T. de Alvear, del radicalismo antipersonalista que se oponía al liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Durante su gobierno se produjeron cambios en las políticas de educación superior. En las universidades del Litoral y de Córdoba se limitó la representación de los estudiantes y se fortaleció el rol de los profesores. En 1928, Hipólito Yrigoyen fue electo nuevamente presidente. Pero en 1930, la situación institucional se deterioró, en parte debido a la crisis económica internacional. Yrigoyen vio debilitado su poder. Diversos sectores apoyaron un movimiento militar que desembocaría en un golpe de Estado. Entre ellos, estudiantes y profesores universitarios jugaron un papel protagónico. En La Plata, los centros de estudiantes de Ingeniería y Derecho y los líderes de la Federación Universitaria respaldaron el accionar golpista. La Federación Universitaria de Buenos Aires y Alfredo Palacios solicitaron el alejamiento del presidente. El 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo derrocaron al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Se inauguró así un periodo en el que las mayorías fueron excluidas de la vida política a través del fraude electoral. La falta de logros significativos de los procesos iniciados con la reforma, y particularmente la corrupción de algunos sectores de la dirigencia universitaria vinculados a la política, dividieron a los estudiantes y generaron muchas críticas. ¿Cómo afectó esta situación a las universidades? Cuando sube Alvear, o sea, en el 22,
bueno, hay un proceso de cambio, digamos, ¿no? Los radicales antipersonalistas como que dan un contexto y hay cierta disminución de las proporciones de participación entre docentes y estudiantes. Se garantizan que los docentes tengan el control más férreo de las facultades. Siempre estamos diciendo los docentes en la elección de sus pares que los van a representar en los órganos de gobierno. En los gobiernos a través de las asambleas. En esa década del 20, lo que podemos ver y que se ve con claridad en La Plata y en otras facultades también, o en las otras dos universidades, es la circulación de intelectuales universitarios de izquierda. Es decir, Palacios es uno de ellos, pero luego, hacia el final de esta década, el filósofo Alejandro Korn se va a sumar, ¿no?, al Partido Socialista. En 1931 se afilia al partido, pero su adhesión al partido es de los años 20. ¿Qué papel jugaron en el golpe del 30? Los intelectuales, los universitarios reformistas tienen un papel complejo y participativo, ¿no?, en el golpe del 30. ¿Por qué? Porque reclamaban la renuncia de Irigoyen. Es decir, en el clima, en el contexto de crisis económica y social con el cual estaba la Argentina hacia el 30, a la cual se agrega una fuerte crisis política y de liderazgo de Irigoyen, por ejemplo, Alfredo Palacios reclamaba la renuncia de Hipólito Yrigoyen. En este momento ya no estaba en La Plata, él estaba como decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no?, decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y reclaman Carlos Sánchez Viamonte, muy conocidos reformistas, Julio Víctor González, reclaman la renuncia de Irigoyen y las diatribas contra el gobierno radical son tremendas. Emparentan allí un gobierno vinculado a la corrupción, a prácticas de violencia, a un caudillismo senil, como le atribuían a Irigoyen, incapaz de gobernar una democracia argentina. Evidentemente, un segmento muy importante de ese reformismo equivocó el rumbo allí y participó creando un clima de... ¿Y las autoridades de la universidad no participaron también? Bueno, hubo autores, claro. Es decir, hubo rectores participantes en el golpe de Estado, ¿no? Una reflexión sobre la reforma universitaria y su impacto. Bueno, ahí lo interesante es que a diferencia de lo que pasó en la Argentina, los movimientos universitarios en distintos países de América Latina, y sobre todo hay dos ejemplos muy claros, que son el caso peruano y después el caso cubano, se tradujeron en una proyección claramente desde el punto de vista político, ¿no?, justamente por esta situación, porque para modificar la universidad había que primero luchar contra el poder político que no se había democratizado y que limitaba los procesos de transformación de la universidad. Y hay dos procesos que son muy interesantes y con contenidos y con propuestas políticas que son muy distintos. Uno, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de Víctor Raúl Haya de la Torre, en Perú, el aprismo, ¿no?, que es un proyecto de transformación de la sociedad liderado por la pequeña burguesía intelectual, si se puede decir así, básicamente por, digamos, con un lugar en el cual los estudiantes ocupan un sitio central. Y la otra propuesta también protagonizada por un líder estudiantil, por un gran líder estudiantil que fue Gilio Mella, cubano, asesinado pocos años después en México, donde en realidad la estrategia es distinta porque ahí el estudiantado va subordinado a la dirección proletaria, para decirlo de alguna manera. Digamos, Mella está en el origen del Partido Comunista Cubano, y ahí, bueno, el proyecto es distinto, porque ya no es el liderazgo de la masa estudiantil, sino la incorporación en un proyecto donde la vanguardia central la tiene el proletariado. El movimiento estudiantil latinoamericano siguió gestando congresos para la integración regional en Montevideo, México, Costa Rica y Chile. También creció su participación en la vida política. Para ese entonces Argentina ya contaba con varios años de experiencia en la investigación científica. ¿Cómo se vincularía y las universidades?
Buenas, ¿estamos? Sí, sí. Sí, perfecto. Perdón, no sé si quedó silencioso, se escuchaba todo el ruido acá de la gente comentando. Entonces, resumiendo, la reforma universitaria lo que hace es democratizar, digamos, el puntapié inicial para democratizar el sistema universitario. ¿Qué es lo que reclamaban los estudiantes? Básicamente, los estudiantes cordobeses que tomaban como ejemplo lo que había pasado en la UBA en 1906 y en Córdoba comienza el movimiento en 1917. ¿Qué es lo que reclamaban estos estudiantes? Bueno, ellos reclamaban renovación del profesorado, que se cambien los planes de estudio, que se actualicen, que se cambie la organización disciplinaria, que querían la autonomía universitaria, o sea, ser partes en la formación de gobierno. Querían modificar el sistema de academias. Digamos, que dejaran de ser vitalicias y hubiera elección, ¿no? Con participación. Denunciaban el atraso científico de la universidad y denunciaban el sistema arcaico y elitista del sistema de gobierno. Entonces, estos son los reclamos que realizaban los estudiantes cordobeses, ¿sí? Eso es re importante que los tengan presente, que sepan exactamente qué es lo que se reclamaba en la reforma del 18. Autonomía universitaria, libertad de cátedra, asistencia libre, docencia libre, periodicidad de las cátedras, concursos para que accedan a los cargos los profesores, publicidad de los actos universitarios. Tenganlo bien, bien presente. Cuando no se acuerden qué era libertad de cátedra es que los profesores puedan exponer en las clases según sus propias convicciones, sin someterse a una doctrina impuesta por los poderes públicos. No te preocupes, Dayan. ¿Qué es la asistencia libre y la docencia libre? Es que cada cátedra tenga libertad para investigar, para enseñar y no esté supervisada académicamente. Entonces, eso es re importante porque son reclamos genuinos de los estudiantes. La libertad de cátedra, la asistencia libre o la docencia libre, la autonomía universitaria, el acceso de los cargos de los profesores por concurso, la publicidad de los actos universitarios, que no sean secretos. Cuando vayan leyendo, hay un pequeño apuntecito que dejé ahí en bibliografía, que es el de la Universidad Nacional de Hurlingham. Allí está súper claro cuáles eran los reclamos. Tengan presente esto, que en algún momento se intentó hacer un reclamo respecto de la gratuidad de la enseñanza, pero que no se llevó adelante el tema de la gratuidad y siguió siendo arancelada, ¿sí? Bueno. Creo que estuvo clara la clase. Cualquier consulta me lo indica en la clase que viene. Claro el video, creo yo. ¿Hay alguna duda respecto de la reforma universitaria? Yo, profe, tenía una duda. Al principio, Que el impacto en Latinoamérica sobre el movimiento universitario es que impactó en el año 20 más o menos en toda Latinoamérica. ¿A eso se refiere? exacto. Sí, la diferencia que hay entre Latinoamérica y Argentina, que acá primero se modifica, se reforma, o se intenta democratizar el sistema universitario y luego, digamos, esos grupos de jóvenes se radicalizan en los políticos para querer modificar, digamos, la sociedad, ¿no? En Latinoamérica es al revés. En Latinoamérica lo que se plantea es que no se puede
democratizar la universidad si antes no se democratiza, digamos, el Estado en su conjunto? Entonces dicen que primero se tiene que democratizar y hacer modificaciones, reformas, digamos, públicas del Estado y luego democratizar la universidad. En Argentina fue a la inversa, se democratiza primero la universidad y luego para afuera. Eso es lo que se plantea básicamente, y sí, Fiorella fue aproximadamente en 1920 en adelante. Bueno, perdón los ruidos, la próxima clase va a estar más silencioso. Les agradezco un montón que hayan estado presentes, la atención, y bueno, nos vemos en la próxima clase. Por favor, lean esto de la reforma, porque es hermoso leerlo. Lean el manifiesto liminar, es rapidísimo, así lo pueden leer, son 2 hojitas. Nos vemos, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta luego, profe. Hasta la próxima, profe. No, Hasta profe, luego. hasta luego. Nos vemos. Chao, que anden bien. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta la próxima.